Querida Rosa, desde este apostolado familiar que hemos llamado Abrazando Nuestra Fe, te damos la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de la serie Experiencia en el Querigma. Gracias, Luis, y a tu familia por pensar en mí y especialmente gracias a Dios por consentirme. Sé que soy un sueño de Él. Amén. Profundizando en la dinámica del propósito de esta serie, queremos recoger desde tu testimonio personal cómo fue ese primer anuncio del Evangelio en tu vida, cómo recuerdas y sientes que Jesús llegó a tu corazón. La experiencia del Evangelio nos dice que no todo encuentro con Jesús genera un apostolado inmediato. Encuentros como el del joven rico, Pilatos, Herodes, Caifás y el mismo Judas Iscariote fueron de profunda indiferencia, miedo, burla, odio y traición. Por eso, Rosa, te pedimos que con el auxilio del Espíritu Santo nos cuentes cómo fue ese querigma de Cristo en tu vida, cómo pasó y en qué derivó, conversión o indiferencia. Te escuchamos. Para poder responder esto, debo comenzar con una frase bíblica que generalmente resuena en mi corazón, y es aquella que dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y probablemente fue así. Yo tendría cerca de 8 o 9 años cuando mi primer encuentro no fue propiamente con Jesús, sino con aquella que le enseñó a caminar. Mi primer encuentro con Jesús fue con su madre, y a través de ella siento que he vivido una experiencia de fe. Ella ha sido pues mi guía y quien me ha enseñado a conocerle a Él, a amarle a Él, a servirle a Él. Y más allá de eso, a seguirle. En ese momento yo no estaba muy clara de qué es lo que pasaba. Como te digo, era una niña pendiente de jugar, pendiente de mi primer amor del colegio, de mis clases, de mi catequesis de primera comunión. Recuerdo claramente una persona muy especial en mi experiencia de fe, que fue mi profesor Héctor, a quien quiero muchísimo. Y bueno, más adelante el profesor José Ricardo, a quien también quiero muchísimo. Y mi familia estaba pasando por un tema personal bastante interesante, y obviamente por mi poca o mi corta edad, pues no estaba empapada del asunto. Era un tema ahí pues de secuestro, de una intensa violencia, y yo solo me acerqué a la Madre del Señor. Cerca o junto a mi colegio está la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, y fue ella la que me dio un poco la paz. Yo le ofrecí, mi papá era dueño de una peluquería, y yo siempre muy coqueta con mis uñas, con mi cabello, y yo le ofrecí cortarme el cabello, sin entender vagamente que era eso de le ofrezco, o sí, sacrificios de amor, probablemente. Pasa la situación que te comento, y yo decido cortarme el cabello. Cuando decido cortarme el cabello, este profesor muy querido me dice: ay, dejaste de parecerte a la Virgen Niña. Yo le dije: no, es que ahora la Virgen Niña, no, yo no me parezco a ella, sino quiero pues entenderla. Y a partir de ese momento me empecé a involucrar un poco más con la catequesis de primera comunión, y me llamaba muchísimo la atención. Ya un poco más adulta, adolescente, en una catequesis o en una clase de religión, el profe da el milagro del anciano, lo explica, y me llamó poderosamente la atención cómo el Señor, a pesar de que, como nos pasa a nosotros muchísimo, nosotros que le servimos, a veces tenemos fría nuestra fe, y cómo Él le mostró su carne y su sangre. Eso fue un milagro que a mí me llamó poderosamente la atención, y del cual no pude resistirme más, y lo buscaba en mis recreos, lo buscaba al salir del colegio para que me contara más y más y más, y me hablara de Él, sin dejar a un lado de la madre, porque como niña tenía un poco confundida mi fe, y priorizaba un poco a la madre, debo confesarlo. Luego él me empieza a explicar que debo centralizar mi fe en Cristo, y es allí cuando me invitan a mi primera experiencia de misión con 14 años. Y obviamente tenía miedo, tenía dudas, porque yo no era la más popular del colegio, iba con chamos un poco mayores que yo, entre ellos uno que me llamaba la atención, y yo dije: claro, es el momento perfecto para escaparme, ¿no? Una semana fuera de casa, fuera del abrigo de papá y mamá,
con chamos más grandes que yo. Además hicieron una excepción por mí, porque no tenía la edad para hacerlo. Y estando allí, yo no sabía que uno de mis compañeros de clase, uno de los más populares, el chico que estaba en una banda de rock, era misionero. Y él se sentó a mi lado y también le llamó la atención que yo participara de esa experiencia misionera. El Jueves Santo, yo no entendía eso de la adoración al Santísimo, el monumento. Me encantaba el tema de decoración, participé en el tema de la decoración, pero no entendía lo que estaba pasando. Pese a que ya había tenido mi catequesis, viniendo de una familia católica, Cuando estoy en la adoración al Santísimo, no sentí miedo, pero sentí una energía rara. Yo lo llamaba en ese momento energía. Y el único que se dio cuenta que estaba pasando algo raro era este amigo, se llama Domingo. Y yo me escapé de la capilla y me fui a la casa. Y él me persiguió y se sentó conmigo y me explicó quién era Jesús en el sagrario y quién era el que estaba expuesto allí. Y a partir de ese momento, o sea, el Señor tocó mi corazón, lo sedujo de una manera impresionante y siento que no abandono a su madre, sino que ella es la que me guía, la que con ternura y con paciencia me lleva de la mano hacia su hijo, porque obviamente soy muy testaruda, soy desobediente, como cualquier hijo. Debo sacar canas verdes al Señor, pero también sé que le puedo sacar muchas sonrisas de satisfacción y de locura y de amor. Y bueno, yo creo que a partir de ese momento, 14 años, Semana Santa, el Señor tocó mi corazón para nunca más soltarlo. Y siento que para servirle nací. Y nada, aquí estoy para hacer su voluntad, sin entenderla, pero con demasiada esperanza y demasiada fidelidad y obediencia, abrazar su camino. Siento también que no hay un solo querigma, sino que agradezco demasiado que mi vida se convierta en su anuncio en mí y que a través de lo poco o mucho que pueda servirle, se contagie al menos un alma. Y que bueno, que muchos vean mi conversión. Por lo menos una vez, anécdota cortica, en la universidad, llevé mi gran cruz JMJ, Jornada Mundial con el Papa, toda orgullosa, y un profesor en la universidad de tú a tú, epa, tú eres católica, tú no sé qué. Yo le dije sí, o sea, llegó un momento que le dije, yo no me voy a salir de su clase porque usted venga a cuestionar mi fe. Aquí no venimos a hablar de mi fe, sino yo vine a vivir mi fe y a aprender de sus enseñanzas. Y él me dijo, está bien, yo también soy católico, también participé en la Jornada Mundial de la Juventud como chaperón, y quiero que sepas que necesitamos más jóvenes valientes del Evangelio para proclamar la fe. Y agradezco que estés en mi clase. Y bueno, así te puedo contar muchas anécdotas más, me pueden llamar la monja del grupo. Mis amigos saben que no participo en Halloween, ni celebro el espíritu de la Navidad, ni nada de eso. Me llaman siempre para los bochinches, pero respetan profundamente mi experiencia de fe y se han contagiado de ella. Qué bueno, Rosa. Mira, habiendo escuchado tu testimonio, mi mente recordó a un personaje de la Biblia que de hecho va a ser tu obsequio de esta experiencia, que es el profeta Samuel. Y te voy a explicar por qué. Y qué cómico, cuando yo te invité, que me emociona mucho tenerte acá, porque además te conozco hace muchos años, yo tenía una preconcepción que tu personaje iba a ser Judith. Ya después en privado te diré por qué. Okay. Pero escuchando el testimonio, por eso es que es importante escuchar los testimonios, sin duda, creo que la corrección fraterna que nos hace Dios es involucrarte con Samuel. Samuel, primero, esa experiencia con la madre. Yo creo que aunque la corrección que te hicieron es muy válida, nadie que se acerca a María se equivoca. De hecho, inundarnos de amor por María es uno de los reflejos más grandes del amor a Dios. Y Samuel viene de un milagro. Samuel, su madre era totalmente estéril, no podía tener hijos. Y la promesa de ella era que si tenía un hijo, el primero que tuviera se lo iba a consagrar. Y así fue. Y Samuel desde muy niño, ahorita que está muy de moda lo de los Samuelitos, desde muy niño escucha ese llamado que no entendía, que se lo explica Elí, el sacerdote que lo cuidaba, y lo hace no solamente un profeta, sino el profeta.
esa fidelidad que tú expresas, Samuel la tenía sin ambigüedades. Samuel tuvo, dentro de tantas misiones y correcciones, se le conoce también como esa transición entre el periodo de los jueces y para entrar a la era de los reyes, que fue la hecatombe de Israel, pero a él le tocó consagrar dos reyes importantes, Saúl, que después falla por desobediencia, y la gran referencia a Israel que fue David. Y fue un profeta que corregía, que además recuerda esa frase que va en contra de esa búsqueda de popularidad. Cuando el pueblo de Israel pide un rey, que Samuel no se los quería dar porque sabía lo que eso implicaba, Dios le dice esta frase a Samuel: dales a su rey, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y esa conexión de Samuel con Dios lo hace una referencia sin duda segura para la fe, cosa que yo sé que tú te has convertido para muchas personas. Tu forma de ser chicharachera, alegre, a veces puede confundir, pero no, porque tú estás muy centrada y la alegría no es contraria a la fe. Tú eres una mujer que además, lo digo públicamente, lo cual no puede cambiar porque esto va a quedar grabado, ahora te incorporas a mi familia en un espacio muy especial, un espacio muy bello, que además estuvo por mucho tiempo ambiguo, vacío y oscuro en la vida de que tú sabes la persona que estoy nombrando, y llegas como un fruto de oración, un fruto de luz y de amor para la familia. Así que yo agradezco mucho tu testimonio, porque sé la cantidad de gente que te ama, que te escucha, que te admira, y que a medida que pasen los años, pues no llegarás con las manos vacías a Dios. Llegará detrás de ti un ramillete de gente que dirá a Dios: amén, gracias a Rosa conocí el camino para la salvación. Amén. Que Dios te bendiga, Rosa. Nos vemos en la oración. Amén, que así sea.